Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, dispuestos a sumergirnos en las aguas, a veces turbulentas, del mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya lo habrán anticipado algunos de ustedes por el título que corona este vídeo, tenemos una noticia que sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Nos ha provocado un nudo en la garganta y ha sacudido los cimientos mismos del entretenimiento en Turquía. Nos referimos, por supuesto, a lo que ya se ha bautizado como Bomba Hande y Kerem separados, la noticia que conmociona. Si han escuchado bien y lamentablemente la información que ha estado flotando en el aire, alimentada por rumores cada vez más sólidos, parece haberse cristalizado en una realidad dolorosa para muchos. Una de las parejas más queridas, más seguidas y, sin duda, más admiradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, al parecer, han puesto punto final a su historia de amor. Si son fans acérrimos de ellos, de las series que los catapultaron a la fama mundial, como la inolvidable Sen Kalkapm, o si simplemente disfrutan de estar al tanto de las últimas novedades del corazón y de las vidas de sus celebridades favoritas, entonces les invito encarecidamente a que se queden con nosotros. Porque en este vídeo vamos a desgranar todos los detalles de esta impactante noticia, vamos a intentar poner un poco de orden en el torbellino de especulaciones y, sobre todo, vamos a reflexionar sobre lo que esto significa para el fandom y para el futuro de estos dos talentosos artistas. Y antes de adentrarnos de lleno en esta noticia que nos ha dejado helados, un recordatorio vital para todos aquellos que disfrutan de nuestro contenido y que desean mantenerse siempre al día. Si todavía no lo han hecho, les invito de forma encarecida a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto que no les cuesta nada, pero que para nosotros significa el mundo. Al pulsar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, se aseguran de recibir al instante cada nuevo vídeo que publicamos. Así estarán siempre informados de las últimas noticias del entretenimiento, de los escándalos, de los éxitos y de todas aquellas historias que nos apasionan. Es un apoyo invaluable que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No lo duden, denle a ese botón y a la campanita. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos de lleno a lo que nos trae hoy, a la noticia que ha puesto a muchos de sus seguidores en un estado de shock. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, de carisma y, hasta hace muy poco, de una relación amorosa que parecía sacada de un cuento de hadas. Su química, tanto en la pantalla como en la vida real, conquistó a millones de fans en todo el mundo. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkapm, el público quedó prendado de su conexión. Sus miradas cómplices, sus gestos tiernos, sus viajes documentados en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, todo era analizado, celebrado y adorado por una legión de seguidores que soñaba con verlos felices para siempre, construyendo un futuro juntos. La pareja se convirtió en un faro de esperanza para muchos, un ejemplo de amor verdadero en un mundo a menudo cínico. Sin embargo, como sucede tantas veces en el glamoroso pero a veces implacable mundo de la fama, las apariencias pueden ser engañosas, o al menos, la realidad a veces toma caminos inesperados, giros que nadie prevé y que dejan a todos boquiabiertos. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular discretamente hace unas semanas, casi como susurros en los pasillos de los estudios de televisión y en las redacciones de las revistas del corazón. Al principio se intentaron acallar, minimizar, desestimar como simples habladurías o estrategias de prensa. Pero la presión mediática, la atención constante sobre cada uno de sus movimientos y, lo que es más importante, las señales cada vez más evidentes han terminado por confirmar lo que muchos temían, lo que muchos se resistían a creer: Hande y Kerem, al parecer, ya no están juntos. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el fandom. Imaginen la sorpresa, la decepción, quizás incluso la tristeza profunda para aquellos que habían invertido tantas emociones, tantas esperanzas, tantas horas de visualización y de seguimiento en esta relación. Las redes sociales, como era de esperar, se han incendiado. Los hashtags relacionados con la pareja se han vuelto tendencia mundial. Se han desatado oleadas de reacciones, teorías conspirativas, debates apasionados y, por supuesto, una ingente cantidad de especulación. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue una decisión mutua, meditada y consensuada? ¿Hubo terceras personas involucradas, el típico triángulo amoroso que tanto atrae a la prensa? ¿O simplemente la distancia, las exigencias de sus carreras, el paso del tiempo, hicieron que sus caminos vitales se separaran de forma natural? Es completamente natural que ante una ruptura de esta magnitud,
de una pareja tan emblemática surjan un sinfín de preguntas. Y nosotros, aquí en nuestro canal, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto, intentando responder algunas de estas preguntas basándonos en lo que se ha filtrado de fuentes cercanas, en lo que han comunicado sus representantes y en las observaciones que hemos podido hacer del desarrollo de los acontecimientos. Uno de los primeros indicios fuertes, una señal de alarma inequívoca para muchos seguidores atentos, fue la ausencia de Kerem en la celebración del cumpleaños de Hande. Si bien es cierto que las agendas de los famosos suelen ser increíblemente apretadas, que los compromisos profesionales los llevan a estar constantemente viajando y trabajando, un cumpleaños, especialmente uno tan significativo para cualquier persona, es un evento que en una relación consolidada y pública como la de ellos, normalmente no se pierde. Este detalle aparentemente pequeño e insignificante para un observador casual, fue interpretado por muchísimos como una señal inequívoca de un distanciamiento, de una brecha que se estaba abriendo entre ellos. Luego vinieron otras señales, como las fotos de Hande vacacionando en solitario, o acompañada de amigas cercanas, pero sin rastro alguno de Kerem en ninguna de las instantáneas. Y Kerem, por su parte, ha estado visiblemente más reservado de lo habitual en sus apariciones públicas, y lo que es más revelador, ha evitado mencionar directamente a Hande en entrevistas recientes, algo que hasta hace poco era habitual en sus declaraciones. Las agencias de representación de ambos actores, como suele ser habitual en estos casos tan delicados y mediáticos, han sido bastante cautelosas. No han emitido comunicados oficiales contundentes que confirmen o nieguen la ruptura de manera rotunda y definitiva. Sin embargo, las evasivas, las respuestas ambiguas del tipo, no tenemos comentarios al respecto, o preferimos mantener su vida privada en privado, y el silencio estratégico por parte de sus representantes, han alimentado aún más los rumores, sugiriendo tácitamente que la relación, al menos en su forma pública y romántica que conocíamos, ha llegado a su fin. Se habla, y esto es importante recalcarlo, de que la separación, de ser confirmada, se dio en términos amistosos, en buenos términos. Algo que siempre es de agradecer en este tipo de situaciones, ya que evita polémicas innecesarias, juicios públicos y permite a ambos seguir adelante con sus respectivas carreras de una manera más serena. Es fundamental recordar, y esto es algo que debemos tener siempre presente al hablar de figuras públicas, que Hande y Kerem son dos personas jóvenes, talentosas, con carreras en pleno apogeo, que los llevan a estar constantemente bajo el implacable escrutinio público. La presión mediática, los constantes viajes relámpago para cumplir con compromisos, las largas y extenuantes horas de rodaje que implican las producciones televisivas, todo esto puede pasar una factura considerable a cualquier relación, por muy fuerte, por muy sólida que parezca. Quizás simplemente sus caminos vitales han tomado direcciones diferentes. Quizás sus prioridades han cambiado, o quizás han decidido que lo mejor para ambos, en este momento de sus vidas, es separarse y seguir enfocándose en sus proyectos individuales. Hande, por ejemplo, está gozando de un éxito internacional arrollador, su carrera como actriz se ha expandido a nivel mundial y también está muy activa en el mundo de la moda, colaborando con importantes marcas. Kerem, por su parte, también está inmerso en nuevos e interesantes proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera, demostrando una vez más su versatilidad y ambición. La noticia, como decíamos al principio, ha generado una auténtica ola de reacciones en las redes sociales. Los foros de fans, las secciones de comentarios de las noticias, Twitter, Instagram, todo es un hervidero de opiniones. Los hashtags relacionados con la pareja se han convertido en tema de conversación mundial, y los comentarios van desde la tristeza más profunda por la ruptura hasta el apoyo incondicional a ambos artistas, reconociendo su talento y su valía independientemente de su estado sentimental. Muchos fans expresan su comprensión, reconociendo la dificultad intrínseca de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un lujo escaso y la exposición constante puede ser agotadora. Otros quizás sienten una punzada de decepción, un golpe al corazón, al ver que una historia de amor que admiraban tanto, que les inspiraba tanto, ha llegado a su fin. Lo que sí es cierto, y esto es un testimonio del respeto y el cariño que han generado, es que a pesar de la tristeza que pueda generar esta noticia, el cariño y el respeto hacia Hande y Kerem como profesionales y como personas sigue intacto para la gran mayoría de sus seguidores. Analizando un poco más a fondo, podríamos atrevernos a especular sobre los posibles motivos de esta separación. Aunque insistimos, no hay nada confirmado y debemos ser cautelosos con las afirmaciones categóricas, algunas fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantener el anonimato, sugieren que las diferencias en sus planes de futuro
Sus aspiraciones a largo plazo y la intensidad de sus carreras, que a menudo las lleva por rumbos geográficos distintos, pudieron haber jugado un papel importante. Otros apuntan a que la constante exposición mediática, a veces invasiva y con un escrutinio que va más allá de lo profesional, pudo haber desgastado la relación, creando una presión insostenible. Lo cierto es que hasta que ellos mismos decidan dar una declaración más profunda y detallada, todo lo que circula son hipótesis, rumores y suposiciones. Y debemos recordar como un principio fundamental, que al final del día, son dos personas que tienen derecho a su privacidad, a su espacio personal y a tomar las decisiones que consideren mejores para su vida personal, al margen de las expectativas de sus fans o de la prensa. Lo que sí podemos rescatar de todo esto, más allá de la tristeza por el fin de una relación que muchos admiraban, es la importancia de valorar las relaciones humanas, de valorar el esfuerzo y la dedicación que implica mantenerlas y nutrirlas, especialmente en entornos tan demandantes y competitivos como el del mundo del espectáculo. Ande y Kerem nos demostraron que la química que se percibía en pantalla podía traspasar la pantalla, que el amor podía nacer y florecer incluso en medio de flashes y cámaras. Nos regalaron momentos de complicidad, de romanticismo, de alegría que quedarán grabados en la memoria de muchos. Si bien esta noticia representa un desenlace agridulce, también nos recuerda que la vida está llena de cambios, de giros inesperados, y que cada etapa tiene su propósito, su lección y su propia belleza. Es muy probable, casi seguro, que en los próximos días o semanas tengamos alguna declaración más directa y oficial por parte de Hande o Kerem, o quizás de sus equipos de representación. Hasta entonces lo que queda para nosotros como seguidores es enviarles mucho ánimo, mucho apoyo y desearles lo mejor en sus proyectos futuros, tanto profesionales como personales. Son dos talentos innegables, dos artistas con una trayectoria prometedora, y estamos convencidos de que seguirán cosechando éxitos, conquistando corazones y dejando su huella en el mundo del entretenimiento en sus respectivos caminos. Para concluir, podemos decir que la noticia de la supuesta separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda alguna, uno de los temas más comentados y comúnmente en el ámbito del entretenimiento turco en estos momentos. Lo que comenzó como susurros y rumores, parece haberse solidificado con el paso del tiempo, la ausencia de apariciones conjuntas y las señales cada vez más claras. Aunque no haya una confirmación oficial y detallada que ponga fin a toda especulación, el silencio estratégico y las pistas evidentes apuntan hacia un distanciamiento definitivo. Ha sido una pareja que ha inspirado a muchos, que ha generado ilusión y que ha representado para muchos un ideal de amor moderno. Y su separación, aunque triste para sus seguidores, es un recordatorio de la complejidad de las relaciones, especialmente en el ojo público, y de la individualidad que cada persona debe preservar. Les deseamos a ambos, desde nuestro humilde canal, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia que, como ven, ha conmocionado a muchos y ha generado un sinfín de reacciones. Esperamos que este vídeo les haya mantenido informados, que les haya ofrecido una perspectiva interesante y, sobre todo, que les haya entretenido. Agradecemos enormemente su compañía, su fidelidad a nuestro canal y el tiempo que dedican a vernos y a interactuar con nosotros. Ahora, como siempre, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Están tan sorprendidos como nosotros? ¿Creen que esto marcará un antes y un después en sus carreras? ¿Le desean lo mejor a Hande y a Kerem en sus futuros proyectos y en sus vidas personales? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que creamos juntos. Su opinión es sumamente valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado útil o entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y compañeros que también sean fans de la cultura turca y del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.